hemos estado viendo hasta la semana pasada 87 mandamientos. Vamos a ver hoy del 88 al 92. Y siempre es importante tener el contexto claro. ¿Cuál es la clasificación de los mandamientos de Jesús? Todos los mandamientos de Jesús pueden clasificarse en tres grandes grupos: ven, permanece y ve. Porque si yo tomo algún mandamiento de Jesús fuera de este contexto, entonces pues simplemente voy a confundirme o voy a utilizarlo de otro modo y no voy a ver la efectividad. ¿Sí? Ven, permanece y ve. Eso es lo que debemos tener en la mente cada vez que analizamos cada mandamiento del Señor Jesucristo. Todo centrado en Él. Todo debe comenzar en Él, continuar en Él, terminar en Él. Jesucristo debe ser el centro, la razón, el propósito. Ven a mí, permanece en mí, ve por mí. Todo tiene que ver con Él. Ven a mí por tu bien. A nosotros nos conviene. Permanece en mí por el bien de la iglesia. Ve por mí por el bien del mundo. Ven, hay 5 mandamientos acá. Permanece, hay 223 mandamientos que son la mayoría. Y ve, hay 32 mandamientos. Ya hemos visto 87 mandamientos. La semana pasada empezamos con la serie de mandamientos de B, los mandamientos misioneros, pues, y si Dios quiere, entre la sesión pasada, esta y 2 o 3 más, vamos a ver los 25 mandamientos de esta clasificación, los mandamientos misioneros. El método de Cristo es evangelismo, discipulado y misiones. Ese es el método de Cristo: evangelizar para discipular y después enviar a hacer exactamente lo mismo y repetir el proceso. Si todos y cada uno hacemos esto, entonces se produce una reacción en cadena de multiplicación que puede llegar y alcanzar el mundo entero. La semana pasada, pues yo se los explicaba que el evangelio sí llegó al mundo entero en su generación y sí puede llegar, cada generación debe llevar el evangelio a toda su generación, porque ya los que vienen, los que van naciendo ya cuando pues ya tenemos 70 años, pues va a ser imposible que los podamos alcanzar. Cada generación es responsable de alcanzar su propia generación y nos lo demostró Jesús, porque con los apóstoles en vida, el evangelio llegó a cada rincón del planeta Tierra, llegó a América del Norte, América Central, América del Sur. No se llamaba así, ni siquiera lo sabían. Fue hasta 1500 años después que descubrieron, aun cuando ya antes alguien pues llamado Américo Vespucio había escrito acerca de las tierras nuevas. No eran nuevas, para el evangelio no fueron nuevas. Ojalá ya hayan podido descargar el material que les puse, que lo hayan podido leer de una manera objetiva para descubrir pues que sí llegó el evangelio a las Américas y llegó de parte de los apóstoles en vida del apóstol Pablo. Por eso es que Pablo dice: el evangelio que se predica debajo de toda la creación que está debajo del cielo, perdón, en toda la creación que está debajo del cielo. Y hay, por así que hay muchas más evidencias y muchas más pruebas, pero no se trata, no tiene sentido estar pues reprochando o pues culpando a otros. A nosotros nos toca, la responsabilidad es esta, ¿sí? Y hemos visto que los mandamientos también se pueden clasificar por tipos. Ahorita voy a dar una lista,
vamos a ver así una lista rápida de los 87 mandamientos que hemos visto y vamos a ir identificando cuáles son directos, cuáles son con promesa, cuáles son circunstanciales, cuáles son condicionales, cuáles son prohibitivos y cuáles son misioneros. Sí, aquí tenemos pues los mandamientos de Jesucristo. El primero es vengan. Aquí está el mandamiento y el versículo bíblico de dónde está. Eso corresponde, es un mandamiento directo de la clasificación ven. Luego vean, ese es otro mandamiento directo también de la clasificación permanece. Luego dice sígueme, este también tiene que ver con permanece. De hecho, la mayoría tienen que ver con permanece. Alcen sus ojos, miren los campos, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Estos 7 mandamientos son la base, el fundamento de todo lo demás. Vengan en pos de mí. Este es el segundo mandamiento de la clasificación vengan o ven. Luego continúa con los mandamientos de permanece y viene aquí, gócense y alégrense, son mandamientos circunstanciales, porque estos mandamientos son cuando nos vituperen y nos persigan. Cada vez que pues en la Biblia pues veamos el cuándo, eso nos muestra que es una circunstancia. Alumbre su luz, no piensen que he venido para abrogar allí la ley o los profetas, mandamientos. Este es un mandamiento prohibitivo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Deja allí tu ofrenda. Todos estos que siguen acá es un mandamiento circunstancial. Cuando te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate, ven, presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Luego vienen los mandamientos condicionales. Saca el ojo derecho si te es ocasión de caer, echa de ti tu ojo derecho, córtate la mano derecha, echa de ti tu mano derecha. Y luego vienen varios mandamientos prohibitivos. No juren en ninguna manera, no juren por el cielo, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén, no jures por tu cabeza, sea su hablar sí, sí, sea su hablar no, no, no resistan al que es malo, vuélvele la otra mejilla al que te hiere en la mejilla derecha, déjale también la capa al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ve con él 2 millas, con cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dale al que te pida, no se lo rehuses al que quiera tomar de ti prestado, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan, oren por los que los persigan, sean perfectos, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, no hagas tocar trompeta delante de ti, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha cuando des limosna, no seas como los hipócritas cuando ores, entra en tu aposento cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto. Este es un mandamiento con promesa y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No usen vanas repeticiones al orar, no se hagan semejantes a los gentiles, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, no seas austero como los hipócritas cuando ayunes, unge tu cabeza cuando ayunes, lava tu rostro cuando ayunes, mandamiento circunstancial, obviamente, no se hagan tesoros en la tierra, es un mandamiento prohibitivo, háganse tesoros en los cielos, es un mandamiento directo, luego vienen otros mandamientos prohibitivos más, no se afanen por su vida, no se afanen porque han de comer, no se afanen porque han de beber, no se afanen por su cuerpo, no se afanen porque han de vestir, miren las aves del cielo, ese es un mandamiento directo, consideren los lirios del campo, es directo, no se afanen
diciendo qué comeremos, no se afanen diciendo qué beberemos, no se afanen diciendo qué vestiremos. De hecho, hay 31 mandamientos prohibitivos. Busquen primeramente el reino de Dios, es un mandamiento directo, busquen su justicia, no se afanen por el día de mañana, no juzguen para que no sean juzgados, saca primero la viga de tu propio ojo, no den lo santo a los perros, no echen sus perlas delante de los cerdos. Hemos explicado, nos hemos tomado el tiempo para explicar cada mandamiento. Pidan, busquen, llamen, son mandamientos directos. Hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Entren por la puerta estrecha, guárdense de los falsos profetas. Deja que los muertos entierren a sus muertos, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y ya luego viene el 82 que vimos la semana pasada, que bueno, hubo una situación con la señal y no se grabó, pero ya se subió bien, ya pueden consultarlo y lo pueden escuchar. Este es el mandamiento clave, este es el parteaguas. Esto marca un antes y un después en los mandamientos de Cristo. Pasemos al otro lado, porque aquí es cuando ya, después de haber experimentado que vale la pena vivir para Cristo, ahora hay que dar el siguiente paso. Ya vinimos a Él, ya permanecemos en Él, entonces, ¿qué es lo que sigue? Hay que ir por Él. Ya recibimos los beneficios de conocer a Cristo, estamos aprendiendo a Cristo, ahora toca ir y enseñarles a otros. Y entonces vimos los primeros mandamientos misioneros de la tercera categoría. Vayan, rueguen al Señor de la mies, no vayan por camino de gentiles, no entren en ciudad de samaritanos, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a ver estos 5 mandamientos. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que han recibido de gracia. Entonces vamos a considerarlos, vamos a continuar con el mandamiento número 88, que es sanen enfermos. Muy buenos días a todos. Pues bueno, iniciemos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque otra semana más, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú abras, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que abras nuestra boca, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Que las cosas vanas las quites de nosotros y que seas tú, Señor, abriendo nuestra boca a través de tu Espíritu Santo para que podamos el expresar, el comunicar, Señor, lo que tú quieres, Señor, que aprendamos para crecer espiritualmente en tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca el 88º mandamiento, es sanen enfermos. En Mateo 10:8 nos dice, y Jesús manda, sanen enfermos. Es una orden, un mandamiento, sanen enfermos. No dice, oren por los enfermos. A través de la historia se ha ido diluyendo gradualmente la fe de los cristianos en el poder de Dios y sobre todo en la autoridad que ha sido conferida por Dios a cada creyente sin excepción para sanar enfermos. Jesús dijo, y estas
señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Jesús nos expresa algo tan maravilloso y tan profundo que si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, sanen enfermos. Sanar enfermos es una orden porque es algo que tú ya sabes que tienes que hacer. Dios nunca o Jesús nunca nos va a pedir algo que nunca nos enseñó. Él siempre nos va a pedir algo que ya nos enseñó. ¿Qué significa? Es lo que Alberto dijo. De todos los mandamientos atrás que hemos visto, era permanecer. ¿Recuerden? Era permanecer y seguir permaneciendo en él. Entonces, él dice, oren por los enfermos. O sea, no dice, perdón, oren por los enfermos. Fíjense, aquí nos dice que es un mandamiento porque ya Dios nos dio su autoridad para poder creer en él, en su poder. ¿Qué significa esto? Que si cuando Jesús estuvo con los discípulos, ¿cuál era el momento en que él oraba? Fíjense, el darnos una orden es porque ya está listo el soldado. Cuando se da una orden, un general a un soldado es porque ya está listo, porque ya se les enseñó, porque ya se les entrenó. Y la manera de entrenarnos a nosotros es pasar tiempo, permanecer con Jesucristo. Entonces, si yo permanezco en él, lógico que va a ser mucho más fácil para mí poder entender esto. Porque a veces nos sentimos, fíjense, hay errores que nos sentimos mal porque decimos es que a mí no he pasado tiempo con Dios porque no he hecho esto, porque no he hecho su voluntad y cómo ir y orar. Aquí está bien claro que este mandamiento es que nosotros debemos de sanar enfermos, porque acuérdense que nosotros no es lo que nosotros hagamos, sino lo que él ya dijo y lo que hizo. Entonces, seguimos. No dice estas señales seguirán a los apóstoles, como les dije ahorita, o a los líderes, o a los consagrados, o a los maduros espirituales, o a los que tienen ministerio de poder. A los que tienen conocimiento, sabiduría, no. Dice, a los creyentes, a los que creen, esta promesa es para todos los creyentes. Lo vuelvo a repetir, esta promesa es para todos los creyentes, sin excepción ni distinciones. La sanidad no es un privilegio exclusivo de algunos o para algunos, es un privilegio de todos los que hemos creído en Jesús. En Lucas 9, Jesús envió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Entonces, nosotros, no es porque nosotros pasemos mucho tiempo o el ministerio que tengamos de muchos años, no es correcto. Es una orden que Jesús nos ha mandado hacer, sanar enfermos. Creas o no creas, lo hagas o no lo hagas, esto va a suceder porque lo que Dios quiere es sanar los enfermos. Entonces, nosotros por fe debemos de creer en que Él lo va a hacer. Miren, a mí me ha pasado. Cuando llega alguien que está enfermo, yo me siento mal y digo, es que a lo mejor Dios no lo va a sanar. Pero una vez Dios me habló y me dijo que no era lo que yo pensara, no era lo que yo creyera o lo que yo sintiera, sino era su palabra, porque mis manos no van a ser los que lo van a sanar. Es Jesús quien lo va a sanar. Entonces, el problema es de Jesús y no es mío. Recordemos esto, que el sanar enfermos es algo que tenemos que hacer porque la orden ya está dada.
Los discípulos ya tenían de entre 1 y 2 años siguiéndolo. Sin embargo, en Lucas 10, cuando envía a los 72, fíjense, los envía, algunos de ellos tenían entre 1 y 6 meses de seguirlo. Fíjense, aquí estamos hablando de tiempo que ya tenía con ellos. Si tú no has pasado tiempo, no vas a entender esto. Por eso es necesario pasar tiempo con él. Sin embargo, en ambos casos les da la misma autoridad y ambos casos todos los enviados van a sanar enfermos y echar fuera demonios, que eso fue lo que hicieron. El requisito para sanar enfermos no es el conocimiento, lo vuelvo a repetir, no es lo que tú sepas o el tiempo o el rango eclesiástico, no es así. El único requisito es creer. Eso es todo, es creer y obviamente hacerlo, ejercitarlo y llevar a cabo. Pero muchos lo ignoran y han sido mal enseñados. Y cuando se enferman o tienen un enfermo, lo llevan a la iglesia o a un líder y no está mal hacerlo. Solo todo cuando se empieza en la vida cristiana. A mí, miren, Dios es tan misericordioso que la orden ya está, su palabra se va a cumplir. Eso lo tenemos muy claro, tiene poder. Una vez yo recuerdo que yo estaba mal, yo había desobedecido a Dios, yo no era la más indicada para orar por esa persona. Pero llegó una amiga y ella vino para que yo orara por ella. Yo me había alejado de Dios en el sentido que no estaba leyendo como leía, que no oraba. Pero fíjense, sanar enfermos significa algo que ya está escrito, algo que se va a cumplir, algo que tenemos que creer que se va a cumplir. Y yo, miren, yo en mí, yo no lo creía. Pero en ese momento yo le dije a Dios, Señor, yo no creo porque no he pasado el tiempo, me siento mal, me siento como si fuera la menos indicada, pero tú pon tus manos en mí y sánala. Y cuando oramos, porque éramos varios, oramos, Dios la sanó. Fíjense, Dios la sanó. A veces aún, claro que creemos, pero a veces no siempre creemos, tú pon manos y sana enfermos. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, sanen enfermos, y sanar enfermos es una orden, punto. Porque desconocemos que tenemos el poder en nosotros, que Cristo mora en nosotros, pero los líderes somos responsables y nosotros debemos de enseñar a los nuevos creyentes que el poder para sanar enfermos no está en nosotros, ni en nuestro conocimiento, autoridad, o por el tiempo que llevamos siguiendo a Jesús, o porque somos líderes, sino que el poder está en Jesús, que vive en nosotros, y Él es quien sana. Lo vuelvo a repetir, Él es el que sana. Entonces, ¿por qué tengo que estarme metiendo en mi cabeza que yo lo voy a sanar? El problema se le viene a Jesús. Si no lo sana, no quedo en ridículo yo. Queda Él en ridículo, por eso Él nunca va a quedar mal, por eso Él sana y lo hace por medio de nosotros, porque vive dentro de nosotros y también vive dentro de ellos y que ellos también pueden sanar enfermos. Aquí estamos hablando de también los que son cristianos, pero ¿qué pasa con los que no son cristianos, que vas en la calle y hay una viejecita que está muy mal y que no conoce a Cristo? Jesús lo hizo. Eran personas que no conocían de Él, pero algunos lo seguían, otros lo buscaban, otros pasaban y Dios los sanaba sin que lo pidieran. Qué impresionante, ¿no? Y entonces debemos mostrarles cómo se hace y enseñarles a nuestros discípulos o a los discípulos cómo hacerlo también. Aquí la situación y el propósito es de poner nuestras manos en todos los enfermos, lo que son todos. Si alguien te dice, estoy enfermo, vamos a orar por ti. A lo mejor no se da, pero eso no quiere decir que Dios no nos escuchó.
sino que Dios tiene un plan maravilloso porque Él sana a los enfermos, porque la orden ya está dada. En la gran mayoría de veces, Jesús puso las manos para sanar enfermos. ¿Sí lo recuerdan? Por eso prometió, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nuestro ejemplo es Jesús y debemos hacer las cosas como Él las hizo. Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Yo crecí en una iglesia muy tradicional y en esta iglesia el pastor decía que no pusiéramos las manos a la ligera. Entonces esto, los creyentes ya lo hacían, que no ponían las manos en la persona, no lo tocaban, sino que de lejos lo hacían. Miren, efectivamente, hay momentos en que no debemos de poner las manos a la ligera, pero aquí Jesús nos muestra y nos dice que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En ese tiempo, en esta iglesia, se pensaba que si se tomaba a la ligera las manos y lo ponían, el espíritu iba a salir y se iba a poseer en la persona. Esto es ignorancia. Esto no es correcto, porque tú tienes el poder de Cristo. No tiene nada que ver el diablo con Jesucristo, porque así dice la Biblia. Yo crecí en un hogar de milagros todos los días, todos los días, todos los días. Y mi mamá nos enseñó a través de su testimonio, poniendo las manos, íbamos a apagar la luz y ahí en la cola había personas que estaban enfermas. Ella se quitaba de la cola y empezaba a sanar a todos, se le juntaba la bola y a sanar y a sanar. Ahí tardábamos horas, no me gustaba ir con ella. Era de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque debemos de ser de esta manera, sanar a los enfermos y a todos, porque aquí dice que permanecemos, el permanecer en Él, esto significa sanar enfermos. Ahora, ¿por qué no todos los creyentes ejercen el poder que les ha sido otorgado? La mayoría, fíjense, es por ignorancia. La otra es porque no saben que tienen el poder y otros porque les da miedo o les da temor. ¿Por qué los creyentes que ya lo saben, al ejercer esta autoridad, no ven resultados y las personas no se sanan? La mayoría porque no lo hacen a la manera de Jesús, porque se les ha enseñado mal y piden y oran a Dios que sane a los enfermos en vez de poner sus manos y sanarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada vez que nos enfermamos o se enferma alguno en la casa o nos encontremos con un enfermo al servir a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la orden de Jesús y sanarlo. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues tal y como lo hizo Jesús. Eso lo estamos viendo y lo estamos aprendiendo. Poner nuestras manos sobre los enfermos. Entonces, si yo, que estoy enferma, o alguno de mis hijos, antes de ir al médico, ¿qué tengo que hacer? Poner mis manos sobre cada uno de mis hijos o el que está enfermo y sanarlo, porque esto fue lo que Jesús hizo. Yo recuerdo hace muchos años una amiga mía muy querida que me ayudaba en el aseo, nos dijo, teníamos la reunión en la casa y nos dijo que su hermana, que adoraba la Santa Muerte, que nos odiaba, ¿verdad? Porque, pues bueno, sabía que su hermana había cambiado y que odiaban el evangelio y era la única que en ese tiempo era cristiana, pues su hija había nacido, su bebé, y pues había nacido muerta en vida. No, el cerebro no funcionaba, estaba mal. Entonces le daban opciones
de que unos como 2 meses le daban opciones cuando la bebé tenía que pues ya mejor pues pues le quitaron la vida, porque qué vida iba a tener esa bebé estando muerta en vida, o sea, vegetal. Y ella nos dijo que quiero que oren por ella. Y le dije, sí, pues dile a tu hermana que venga. Ahí fue donde nosotros más la conocimos a ella, se llama Maribel. Y ella vino con su niña, lo recuerdo muy bien, vino con uno de sus hijos y vino con su hermana Lupita. Y recuerdo que ahí estábamos, éramos pocos. ¿Quiénes éramos? Recuerdo, nada más éramos 7, 8. Estaban los Aldama, lo recuerdo, eran sus hijos, éramos pocos. Y empezamos a orar en la reunión por ella, poniendo las manos sobre la niña, sobre la bebé, y todos pusimos las manos. Y Dios, fíjense, manifestó su sanidad, su autoridad en la sanidad en la bebé, porque orábamos para que Dios le trajera sanidad en su cerebro. Y cuando yo estaba orando, yo vi que el corazón, hagan de cuenta, no sé si ustedes han visto la pintura de Frida Kahlo, de un corazón con una cosa así, unas ramas raras. Es muy famosa esa pintura. Hagan de cuenta que yo vi su corazoncito así, pero latía muy lento, no tenía la fuerza suficiente para llevar el oxígeno hacia el cerebro. Y les dije, oigan, paren, es el corazón el problema. Todos dicen que es el cerebro, pero es el corazón. Oremos por el corazón y empezamos a orar, pidiendo y dando la orden al corazón que palpitara correctamente como Jesús lo había hecho en ese cuerpo. Y empezamos a orar todos. Y la niña ya tiene 8 años y ella está sana. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas como Jesús nos ha mandado hacer. Reprender, fíjense, cuando sanó a la suegra de Pedro, que estaba acostada con una gran fiebre, le impuso las manos, o sea, puso las manos y reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó. Horas después, en la misma casa, le trajeron muchos enfermos de diversas enfermedades y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Entonces, eso mismo debemos hacer, imponer manos y reprender la enfermedad solamente. Reprender significa corregir, amonestar, desaprobando lo que está mal. Debemos decirle a la enfermedad lo que está escrito, que Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, que por su herida hemos sido sanados, por su llaga, que en el nombre de Jesús es sobre todo nombre y cada enfermedad tiene nombre y el nombre de Jesús, la enfermedad tiene que irse. Otro caso, y les voy a contar hace poco, de nuestra gran amiga y querida Bertita. Ella vive en Estados Unidos y no teníamos cómo el poner las manos, ¿verdad? Porque ella estaba lejos. Fíjense, Dios no se hace un molde en sí. El creer arrebasa tiempos, arrebasa distancias y todas oramos por ese dedo que estaba muerto, poniendo nuestras manos enfrente de ella a pesar de que no estábamos juntas y Dios le dio vida a ese dedo muerto. Nosotros debemos creer, nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Él mandó, es en nosotros el creer a través de hacerlo real, sanando a los enfermos. Solamente es nosotros creyendo para que los enfermos sean sanos, creyendo en Jesucristo, porque si yo creo que yo lo voy a hacer, no lo vas a lograr, no es con nuestras fuerzas, es en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que nosotros el día de hoy aprendamos, poner nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque la orden ya está dada. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y que el nombre de Jesús, que suceda
totalmente la sanidad en cada uno de los que pongamos nuestras manos. ¿Qué sucede si no hay sanidad? Eso le corresponde a Dios, como se los acabo de decir. Él es soberano y Él decide quién se sana y quién no. A nosotros solo nos toca obedecer. Hay sanidades que a veces son progresivas, hay sanidades que a veces son inmediatas y hay sanidades que a veces tardan más tiempo. Pero Dios tarde o temprano lo va a hacer. Dios lo hizo conmigo, me sanó a través de orar y fueron muchos años, pero Dios me sanó después de años. No desistamos en seguir orando por los enfermos y sanando, que sean sanados. Vamos ahora al mandamiento que sigue. Limpien leprosos. Después de ordenar sanen enfermos, enseguida manda limpien leprosos. Este mandamiento está ligado y asociado al anterior y al siguiente. Recordemos que los mandamientos que Jesús da no son aleatorios ni son improvisados, están excelentemente diseñados. Jesús es el creador de los cielos y la tierra y Él creó un diseño en el cosmos y en las galaxias perfecto. Obviamente sus mandamientos son perfectos también, su palabra es perfecta y trae una secuencia de verdad majestuosa, ¿no? Entonces dijo, sanen enfermos, luego dice limpien leprosos. La lepra era una enfermedad incurable y el que la tenía era despreciado por todos. Quedan hoy en día muy pocos leprosos en el mundo. Se estima que hay cerca de 250,000 leprosos en todo el mundo, ya no es común. Además, ya se encontró una cura. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero la lepra, en el contexto del tiempo cuando lo dijo Jesús, representa las enfermedades incurables para las que la sanidad ya no es una opción, sino que se requiere de un milagro. Cuando hay una enfermedad incurable, pues incurable es insanable, es algo que no se puede sanar. Y si no se puede sanar, pues una sanidad no sirve. Lo que se necesita aquí es un milagro, ¿sí? Hay enfermedades que, aunque es posible manejar sus síntomas, no hay tratamientos para eliminar patologías como, y aquí está la lista de las 10 enfermedades incurables que existen hasta el día de hoy, que son el SIDA, el ébola, la diabetes, la poliomielitis, el cáncer, el Alzheimer, el lupus, el asma, la gripe y el resfriado común. Estos datos son sacados de la página de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, en la misma categoría del ébola y del SIDA está un resfriado común, pero el resfriado común no tiene cura, ni la gripe tiene cura. No hay todavía una cura que te lo quite, pues es algo que todavía están investigando y están estudiando. Pues bueno, Jesús dice, limpien leprosos. Entonces el único que tiene la cura para el SIDA, el ébola, la diabetes, la poliomielitis, el cáncer, el Alzheimer, el lupus, el asma, la gripe y el resfriado común es Jesús. Nosotros tenemos un testimonio vivo con nuestros hijos. Ellos nacieron con insuficiencia respiratoria. Yo me quedé pasmado cuando la doctora me lo dijo. Yo creo que me vio una cara de shock, que me dijo es asma. Y el asma no tiene cura, se puede tratar y puede vivir con ella, pero va a tener que adquirir un nebulizador para ayudarlos mientras crecen, y ya cuando estén un poco más grandes, pues tienen que, manejar los inhaladores y toda la medicina que está asociada para tratar el asma, porque el asma no se cura. Pero es impresionante cómo nuestros hijos, después de un diagnóstico así, después de muchas crisis y de muchos episodios horribles, ellos están
totalmente sanos, no tienen ni siquiera rastro del asma. Y el asma, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no tiene cura. La lepra fue una enfermedad incurable hasta 1987, que es cuando ya salió la vacuna, y ahora se le conoce como enfermedad de Hansen, y ya se puede curar. Si alguien se contagia de lepra, lo pueden curar, y a los leprosos los pueden tratar. Pero en los tiempos de Jesús, los leprosos eran recluidos forzosamente, alejados de sus familias, obligándoles a vivir en condiciones insalubres que solo les proporcionaban más sufrimiento, y su esperanza de vida era muy corta. Gracias a Dios por la ciencia, pero tomemos el contexto. La orden es: limpien leprosos. La Organización Mundial de la Salud fijó en 2018 las 8 enfermedades más mortales para el ser humano. Ahora, que una enfermedad sea incurable no significa que sea mortal. La diabetes es incurable, pero la persona puede pues, vivir muchos años tratándosela. Tengo evidencias y testimonios de hermanos que han sido curados de diabetes completamente. Los análisis y los estudios les han salido negativos totalmente. Pero hay, además de las enfermedades incurables, hay 8 que son las enfermedades más mortales para el ser humano. Son los virus del ébola y de Marburgo, las fiebres de Crimea-Congo, de Lhasa y del Valle del Rift, así como los síndromes respiratorios por coronavirus de Medio Oriente, el agudo grave y el Zika. Fíjense, el coronavirus fue descubierto en 1960 y su origen es aún desconocido, y la mayoría de los coronavirus no son peligrosos, pero en el 2002 se inició el SARS-CoV en China, y el que se esparció por todo el mundo fue el brote de Wuhan en 2019. Por eso se llama COVID-19, no porque hayan 19 coronavirus, sino porque en el 2019 se descubrió esta nueva cepa de los coronavirus, que hay muchos, la mayoría son inofensivos, pero este resultó ser mortal y altamente contagioso, y pues estamos todavía sufriendo las consecuencias de eso, y estamos en algunos países ya han declarado que la pandemia pasó. En México la pandemia todavía sigue y todavía necesitamos tener precauciones, tomar precauciones. Sin embargo, ahora vamos con las principales causas de muerte. Ahora sí que el que una enfermedad sea mortal o que sea incurable no significa que cause la muerte, ¿no? Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las principales causas de muerte a nivel mundial revelan un panorama muy aterrador. De las más de 55 millones de muertes por año, las causas principales de defunción en el mundo se atribuyen a 3 grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y las afecciones neonatales. La cardiopatía isquémica ocupa el primer lugar desde hace 20 años, cuyas causas están asociadas con los malos hábitos alimenticios, el consumo frecuente de comida chatarra, azúcar y harinas refinadas, y el tabaquismo. Me acuerdo hace, no sé, como unos 8 años, fuimos Blanquita y yo con Jaime y Chela a Mérida, Yucatán. Fuimos allá, estuvimos, pues compartimos y todo. Y en uno de los días, en el desayuno, pues nos pusieron la mesa a las 8 de la mañana, y lo único que había para tomar en esa mesa era Coca-Cola, ¿no? Entonces empezamos ahí a hacer bromas y bueno, pues Jaime pues dijo: oye, es que hay que tener muchísimo cuidado porque pues
la Coca-Cola sí hace daño, o sea, no es que esté prohibida, pues, pero sí hace daño. Entonces, empezamos allí de que no pasa nada, y ya empezaron a decir que el abuelito de no sé quién tomó Coca-Cola toda su vida, y empezaron, y que no, que pues lo que no te mata te hace más fuerte, y empezamos a ver allí si realmente causaba la muerte o no. Entonces, pues yo les dije, mire, quitémonos de dudas. Hay una página en internet de acceso público. Tú le pones ahí en Google Organización Mundial de la Salud y te sale su página en español, y puedes poner en la búsqueda lo que tú quieras. Y puse yo ahí cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial. Les hablo hace 8 años. Y hace 8 años decía que en los últimos 12 años, el año 2021 es el 20º año consecutivo en que la principal causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica. Y de pronto dije, ¿y eso qué es cardiopatía isquémica? Entonces le hice clic y qué sorpresa. La cardiopatía isquémica es cuando las venas ya no pueden transportar sangre, cuando hay una obstrucción que impide que la sangre llegue al corazón, y entonces se sucede un paro cardíaco. Pero no es un problema del corazón, el corazón puede estar perfectamente bien, pero es tanta comida basura o tanta nicotina en el sistema lo que bloquea eso. Y entonces leímos más y descubrimos esto, que el consumo frecuente de comida chatarra, enlatada, procesada, porque la comida chatarra no es únicamente McDonald's y Kentucky y las papas fritas y los churrumais. La comida chatarra también tiene que ver con la comida procesada, con el azúcar que está en los pasteles y en los refrescos, y las harinas refinadas y el tabaquismo. Entonces, fíjense, qué impresionante. Es la comida lo que está provocando la mayor cantidad de muertes a nivel mundial. El coronavirus se queda lejísimos de víctimas que ocasiona. Al mandar Jesús, limpien leprosos, está incluyendo aquí todas las enfermedades incurables y todas aquellas que ponen en riesgo la vida o que la acortan. Debemos entonces limpiar leprosos, esto es, creer que Dios sigue haciendo milagros y hacer lo mismo que hacía Jesús cuando sanaba los enfermos. Jesús tocó a un leproso que se arrodilló ante él y le dijo, quiero, sé limpio. No dice que le puso las manos para sanarlo. De hecho, fue la palabra que salió de su boca, porque inmediatamente él dijo, quiero ser limpio, la lepra desapareció. Entonces aquí el método para obedecer este mandamiento es diferente al método de sanar enfermos. Hizo el milagro a 10 leprosos que clamaron a él y simplemente les mandó que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Los 10 leprosos, en un acto de fe, se dirigieron hacia los sacerdotes en el templo, sabiendo el riesgo que eso implicaba y que podían ser apedreados por eso. Pero mientras iban, mientras ponían su fe en acción, sucedió el milagro y fueron limpiados. Conocemos la historia. Solo uno de ellos regresó a darle las gracias a Jesús y era samaritano, pero enfoquémonos en cómo obedecer este mandamiento de limpien leprosos, porque si yo me encuentro con un leproso o alguien que tiene SIDA o alguien que tiene diabetes, la tendencia es imponer manos, pero ya la sanidad no funciona ahí. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es un milagro. La clave aquí es que Jesús no impuso las manos sobre ellos, ni reprendió la lepra, y ni siquiera oró por ellos, ni declaró el milagro sobre ellos. Está implícito en la orden que les dio que la única razón por la que podían presentarse a los sacerdotes era porque ya estaban limpios y ellos debían creer y actuar en consecuencia.
Entonces, para obedecer el mandamiento de limpiar leprosos, que aquí están las 3 clasificaciones que expliqué hace un rato: enfermedades incurables, enfermedades peligrosas y enfermedades mortales, debemos creer que el milagro ya ha sido hecho, declararlo por fe, dar gracias a Dios por el milagro de sanidad, apelando a las mismas promesas que usamos para las sanidades. Cuando imponemos manos sobre un enfermo, debemos reprender la enfermedad. Nos explicaba Blanquita que reprender es corregir, es mostrarle a alguien lo que está equivocado. Entonces, la enfermedad es algo real. Jesús reprendió la fiebre. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad. Entonces, si ya Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en su cuerpo sobre la cruz, y que por nosotros haber recibido a Cristo, por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz, hemos sido curados, entonces la enfermedad está en un error en estar en el cuerpo de un creyente, que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya fue llevada por Jesús. Entonces la reprensión tiene que ser: tú no tienes lugar, tú no tienes derecho a estar en mi cuerpo o en este cuerpo, porque ya Jesús te llevó a ti en su cuerpo, ya Jesús pagó. Y entonces la enfermedad, así como con la suegra de Pedro, la fiebre se fue. La enfermedad se tiene que ir. Y cuando se trata de un milagro, pues no hay que imponer manos. Jesús no impuso manos. Jesús simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, o sea, actúen en fe, declaren el milagro de sanidad, apelando a las mismas promesas que usamos para las sanidades. Pero esto implica una acción de parte del enfermo. Y así como Jesús les instruyó qué hacer, debemos procurar instruir a quienes padecen una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, que cambie sus hábitos alimenticios y cuide su salud, creyendo que ya ha sido curado, que el milagro ya ha sido hecho y que debe actuar en fe, como los leprosos, y en ese proceso ocurre el milagro. Dios es el único que decide quién recibe el milagro y quién no. Y nuestra responsabilidad es obedecer y limpiar leprosos como mandó Jesús. Las enfermedades incurables, las enfermedades mortales, las enfermedades peligrosas, algunas son por contagio, pero la mayoría son adquiridas, la mayoría son por los malos hábitos o por la irresponsabilidad. Por ejemplo, alguien que se contagia de SIDA, el 99.99% de los que se contagian de SIDA es por transmisión sexual. Sí, hay una muy pequeñísimo porcentaje de quienes contraen SIDA por una inyección, pero es una probabilidad muy remota. Sea como fuere, el que tiene SIDA, pues médicamente no hay cura y tiene que estar haciendo sus revisiones y tiene que estar bajo tratamiento y tiene que estar ahora sí que pues midiéndose los niveles y todo. ¿Puede ser sano alguien? Por supuesto que sí. Cristo puede hacer el milagro de que el SIDA desaparezca y lo puede corroborar. ¿Cómo? Pues con los estudios, con los niveles que se hace. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos limpiar a alguien que tenga SIDA? Pues lo primero que tenemos que hacer es decirle: mira, Jesucristo ya llevó el SIDA, ya llevó esa enfermedad incurable, ya llevó la diabetes, ya llevó ese cáncer en su cuerpo sobre la cruz. Tú lo tienes que creer
y yo lo creo juntamente contigo, y apelar a todas esas promesas. Y entonces el enfermo tiene que hacer un cambio en sus hábitos. Obviamente, si adquirió el SIDA por causa de su conducta sexual, pues tiene que arrepentirse y corregir eso. Si adquirió la diabetes por sus malos hábitos alimenticios, los tiene que cambiar, y tiene que hacerlo de tal modo creyendo que ya ha sido sanado. Entonces, tenemos la autoridad para también nosotros sanar y limpiar enfermedades incurables. Vamos a continuar con el 90º mandamiento. El siguiente mandamiento que Jesús mandó: resuciten muertos. Si nos damos cuenta que esto es como un crecimiento espiritual, el resucitar muertos yo lo veo como las ligas mayores, ¿no? Cuando empiezas a entrenarte para llegar a las Olimpiadas, a lo más alto de lo más alto, ¿no? Que te estás entrenando y tienes algún tiempo de hacerlo, un mes, no lo sé, a lo mejor alguien que se convierte a Cristo al mes resucita muertos, no lo sé, no hay una regla, pero esto es como que el orden de que ahora resuciten muertos, sanan y ahora resucitar. Qué impresionante, ¿no? En Mateo 18, después que Jesús manda sanar, manda sanar enfermos y limpiar leprosos, ahora manda que resucitemos muertos. La muerte es lo único que el hombre no ha podido ni siquiera lidiar. Es contundente, es inevitable, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús demostró su poder sobre la muerte al resucitar a más de 6 personas durante su ministerio, hablando conservadamente. Jesús resucitó una niña, lo recordamos, de 12 años, hija de Jaime, principal de la sinagoga. La niña tenía menos de 1 hora de muerta, pero ya habían verificado que no tenía signos vitales y que ya había muerto, porque la familia lloraban y lamentaban mucho, pero Jesús les ordenó que dejaran de llorar, porque la niña no estaba muerta, sino dormida. Y comenzaron a burlarse de él, porque sabían que la niña ya estaba muerta. Mas Jesús echó fuera a todos y tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cumi, que es la expresión aramea para niña. A ti te digo, levántate. Y dice la escritura que el espíritu de la niña volvió, e inmediatamente se levantó. Jesús resucitó a un joven, hijo único de una viuda, que era llevado en un féretro para ser enterrado. Los muertos eran enterrados por lo general el mismo día en que morían, después de llevar a cabo los ritos de lavado y la preparación del cuerpo, entre 12 y 24 horas después de muertos, porque los cadáveres se descomponen pronto en el clima cálido del Oriente Medio. Entonces este joven tenía casi un día de muerto. En este caso Jesús no lo tocó, sino que tocó el féretro en el que era llevado y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús lo dio a su madre. Qué impresionante este milagro de parte de Jesús, cuando una viuda que era su único hijo se lo volvió a entregar. Entonces Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino en la cruz a hacerse aquí
de una virgen y hacerse humano, 100% Dios y 100% hombre, Él nos ha dado el derecho, fíjense, aparte de una orden, tenemos el derecho como cristianos de resucitar muertos. Yo recuerdo hace unos años, yo tenía unos amigos muy queridos, eran vecinos míos, y yo era temprano, eran como las 10 de la mañana y me tocaron muy fuerte. Y en ese momento yo pues abro la puerta y me dice ella, quiero que vengas, por favor, ayúdame. Hay una vecina que necesita nuestra ayuda, yo quiero que me ayudes a orar. Creo que ella está muerta, me dijo. No sé qué le pasa. Le dije, ¿cómo? Sí, me dice, ven por favor. Agarré mis llaves, cerré mi casa y me fui al lado del otro claustro con ella y vamos ahí. Y en eso yo muy fuerte, ¿no? Muy macha, ¿no? Voy así como que vamos a orar por ella, ¿no? Y le dije, oye, ¿cómo supiste? Me dice, es que la niña, su hija, llegó de la escuela y dice que no se movía y no se mueve. Entonces yo me subo y lo primero que veo es esta mujer así, de verdad, qué terrible. Nunca en mi vida, nunca había visto un muerto. Yo siempre cuando voy a un velorio, nunca, yo trato de no verlo. No me gusta, no lo soporto. Y hagan de cuenta que estaba tirada con sus manos como hincada, su cabeza así como hincada, doblada, y en su mano tenía una jeringa. Y en eso hagan de cuenta que en ese momento dije, vamos a orar. Yo sabía que Dios la iba a resucitar. Y me dio tanto miedo, me dio mucho miedo, se los confieso, que yo dije, imagínate, esta se levanta, no, y la que se va a morir soy yo. No, dije, esto no es para mí, no lo es. Y oramos ahí, estaba ahí mi amiga, estaba yo, estábamos orando por ella. Créanme lo que yo desobedecí un mandato que Dios había dicho que resucitáramos muertos. Yo no quise, no lo quise. Me bajé, estuvimos consolando ahí a la niña y le dimos orden a la autoridad, llegaron los de la ambulancia, llega el perito, llegaron todo y checaron, y créanmelo que yo llegué a mi casa llorando, diciéndole a Dios, no puedo, esto no es para mí. Créanmelo, que esto fue tan difícil para mi vida porque yo no dudaba en mi corazón que ella se levantara. Yo lo sabía que si yo le pedía a Dios iba a levantarse, pero yo no quise. Yo desobedecí este mandato que Dios nos había dicho, resuciten muertos. Y fue una experiencia tan terrible para mi vida que le pedí perdón a Dios. La tercera persona que Jesús resucitó fue Lázaro. ¿Se acuerdan? Su amigo, hermano de Marta y de María, a quienes Jesús amaba, porque así dice la Biblia, lo recalca, Jesús los amaba a los tres. Lázaro ya era un adulto que tenía 4 días de muerto, en estado de completa descomposición, y Jesús hizo el milagro de resucitarlo. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús si él era el Mesías, ¿se acuerdan que estaba esperando, si debían esperar a otro? En ese mismo momento Jesús se puso a hacer muchos milagros frente a ellos, pues atendía a una multitud. Jesús les dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es algo que tenemos que hacer. Cuando yo le pedí perdón a Dios, pasaron años y pues bueno, Dios me dio otra oportunidad de orar por un muerto. Y voy a terminar después con la oportunidad que Dios me dio. ¿A cuántos muertos resucitó Jesús en esta ocasión? No nos dice cuántos, pero sí dice los muertos son resucitados.
Entonces, deben haber sido 3 o más, conservadamente hablando, para decir muertos resucitados. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también harán, y mayores harán. Y eso incluye, fíjense, resucitar muertos. Los discípulos no solamente pueden resucitar muertos, sino que debemos obedecer este mandamiento. Es una orden que nosotros resucitemos muertos, porque Jesús lo mandó, Jesús lo ordenó. La orden va más allá de lo que tú puedas decir, pensar, analizar. Es una orden y se acata. Pedro resucitó una mujer llamada Dorcas. Pablo resucitó a un joven llamado Eutico. El historiador Eusebio cita a Ireneo diciendo, algunos creyentes en realidad y sin duda alguna echaban fuera demonios, y las personas que eran limpiadas de tales espíritus inmundos llegaban a creer y eran recibidas en la iglesia. Y más que eso, como dijimos antes, aún los muertos eran resucitados y nos acompañaron durante muchos años, así lo dice. Fíjense, hay registros históricos de que en siglos pasados que el discípulo Eleuterio levantó un muerto a la vida por el poder de la oración. Nosotros debemos atrevernos. Yo les platico, y esto nunca lo había dicho, esto me sucedió. Yo tuve miedo, yo no hice caso de ese mandato. Yo sabía, algo más grande en mi corazón me decía que iba a resucitar, y yo por el miedo no lo quise, no lo hice. Miren, de Colette, hija de un carpintero, la duquesa de Borbón, escribió, estoy muriendo de curiosidad por ver a esa maravillosa Colette, quien resucita los muertos. Agustín de Hipona relata acerca de una mujer y un amigo de él que fueron resucitados. La historia nos narra, a través de hermanos en Cristo, a través de la historia en la Biblia, de los evangelios, que lo que Jesús mandó, y fue un mandato que Él envió para nosotros, que hemos perseverado, que hemos estado en la oración, que hemos estado con Él, de resucitar muertos. Miren, hay reportes en las últimas décadas del poder de Jesucristo el día de hoy por medio de discípulos sencillos en China, en Corea del Sur, en Asia, en África y en América Latina. Normalmente en religiones recónditas, y tal como debe de ser, la gloria siempre se da a Jesús, y tal como Él hizo, no lo disfruten, difunden, no lo difunden ni lo promocionan. A través de la historia hemos visto relatos de personas que han resucitado muertos. Y no sé por qué, pero la mayoría es en África. He sabido de personas, de testimonios que han resucitado muertos. Pero yo les voy a contar uno que fue real en mi vida. Hace más de 20 años, mi hermana tenía 6 años, la más pequeña. Después de mí es la que sigue. Y mi mamá, como les he dicho, yo he vivido, he crecido en milagros tras milagros. Para mí es algo natural en que yo tenga que vivir todos los días milagros, porque crecí de esta manera. Yo crecí así, milagros, viendo mis ojos, oyendo mis oídos, sanaciones, lo más escondida, sanados, personas que no tenían cabello, les salía el cabello, inválidas, se levantaban a través de que mi mamá, Dios la usaba. Y mi mamá le había dicho y le dijo a Dios que ella quería que ver un muerto resucitar.
se lo dijo y le dijo a Dios: Señor, yo necesito un muerto resucitar. Es el único de los milagros que me hace falta ver mis ojos, porque yo les he hablado a la gente y les digo que tú eres un Dios que resucita muertos, y yo quiero hablarlo con mi boca, con mis ojos, mirándolos a los ojos, que tú eres un Dios que resucitas muertos. Y al menos de un mes, ella tuvo que salir de emergencia a Michoacán, y exactamente se llevó a mi hermano, el mayor, se llevó a mi hermanita y ella, iban en el carro, y exactamente por la carretera para Pénjamo, ellos se volcaron. Tuvieron un accidente, ella tiene el conocimiento, mi hermano toda la parte de adelante se había, como cuando se rasura, todo el cabello se le quitó por el vidrio, gracias a Dios no le llevó la piel, sino todo su cabello, la parte de adelante, él estaba bien, pero mi hermana no estaba desaparecida. Y ella empezó a buscar, a gritar dónde estaba Jessica, y Jessica no estaba. Se salió del carro como pudo, porque el carro quedó, es más, ni como chatarra lo quisieron, porque quedó totalmente chicharrón. Y ella, cuando dice que ella sintió unas fuerzas, dice así, hija, como lo platica como Hulk, ese hombre verde, dice: me sentía con tanta fuerza que no había nada que me parara. Abrí la cajuela con mis fuerzas y la niña quedó incrustada entre la cajuela y los asientos de afuera. Se le veía la punta de su vestido, y ella, el cómo sacarla, no se movía. La sacó, llegó el perito y lo único que dijo: aquí hay una niña muerta, aquí hay un muerto, no muevan nada hasta que llegue el perito para que pueda asignar y pueda quedar escrito en la carta de que aquí hay un muerto, no muevan nada. Entonces mucha gente se paró, estacionaron sus carros y se paró, y en eso, cuando ella llega y empieza la toma a la niña, le dijeron: no toque nada. Ella no le importó, tomó a mi hermana en sus brazos y empezó a decirle a toda la gente, antes de clamarle a Dios, le dijo: todos ustedes hoy van a ver un milagro. Mi hija va a resucitar y ustedes van a conocer este Dios verdadero que yo les predico. Y les dijo: no es un Dios que tienen que colgar en un madero, no es un Dios que ni siquiera fuerzas tiene para levantarse por sí solo. Le tienen que poner ojos de mosaico porque ni siquiera ve. Este Dios es poderoso y hoy voy a clamar a él y mi hija va a resucitar, porque sabía que estaba muerta. Y en eso ella empezó a clamar, la gente se paraba, había mucha gente alrededor de ella, mientras que llegaba el perito, llegaban las autoridades, ella empezó a clamar, y en eso, cuando ella quedó tan ronca, ya no tenía voz. Volteó, vio a la niña y en sus pensamientos dijo: me has decepcionado, mi hija no resucitó, ¿qué voy a decirle a toda esta gente? Y cuando ella vuelve a mirar los ojos al cielo, baja sus ojos, y lo primero que le dio a mi hermana fue sus ojitos, porque del impacto se habían sumido sus ojos. Y abre sus ojos y empieza a llorar. Y en eso todos ahí se convirtieron a Cristo. Todos, sin excepción, reconocieron que Jesucristo era real. Llegaron el servicio médico, llegaron todos, pero ¿qué hacemos aquí? Aquí no hay muerto. Checaron a la niña, todos decían: es que sí estaba muerta, peleaban, no, es que sí. Diagnosticaron muerte y diagnosticaron que había resucitado de la nada. Su vida había vuelto. Los llevaron al hospital, le hicieron análisis a mi hermana de todo y por haber y de todo, y ni una lesión, mi hermana. Y hasta el día de hoy dicen, yo no lo sé, pero le contaron a mi mamá que en ese hospital habían puesto el periódico Niña resucitada por Dios y lo habían pegado en ese hospital.
ese es el Dios que Dios quiere que nosotros resucitemos muertos. Y le pedí otra oportunidad a Dios. Y hace poco, mi sobrino, el mayor de todos, él falleció. Y fue un shock para todos nosotros, la familia, el primero en la familia, de los sobrinos, joven, 36 años. Era algo que no coincidíamos y tuvimos que ir al velorio. Y ahí estaba la caja. Yo le dije a Dios, me acuerdo que hace años tú querías que esa mujer resucitara y yo no te obedecí. Yo fui rebelde y te pedí otra oportunidad. Y fui, me acerqué, toqué la caja, no lo vi y le di orden que se levantara. Y no pasó nada, pero obedecí. Obedecí, porque lo importante es que obedezcamos a Jesucristo. Si Él dice que resucitemos, vamos a resucitar. El problema es que a veces nos pasa como a mí. Tenemos miedo de esa orden y no debemos de tener miedo al decir que resuciten los muertos. Ya lo hice. Al próximo velorio voy a ir y también voy a dar orden. Levántate. Yo no sé si Él se va a levantar, yo no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que estoy obedeciendo a mi Señor Jesucristo, que fue la orden que Él nos dejó, que resucitásemos los muertos. No es problema nuestro. Entendamos que estos mandamientos no es problema nuestro, es problema de Jesús. Él tiene que sanar, Él tiene que limpiar, Él tiene que hacer el milagro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado ni cambiará nunca. Nosotros somos los que hemos cambiado. Por eso debemos regresar a la sencillez de los evangelios y obedecer tal y como está escrito, sin quitar ni añadir nada. Vamos ahora a la 91ª cosa que Jesús mandó guardar. Echen fuera demonios. La cuarta cosa sobrenatural que Jesús manda en Mateo 18 es echen fuera demonios. Es una orden también. Lo que más sorprendió a los discípulos cuando volvieron de ir a predicar el evangelio fue que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Es una promesa, tal como la sanidad, el echar fuera demonios también es privilegio y derecho de cada creyente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Noten que aquí, en esa promesa que hizo Jesús, echar fuera demonios está al principio y la sanidad está al final. Ahora, en los mandamientos que está dando a los discípulos, en primer lugar está la sanidad y hasta el último está echar fuera demonios. Jesús ha mencionado ya 3 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Sanidad, que bueno, en realidad son dones de sanidades, milagros, que es limpiar leprosos y resucitar muertos, porque se necesita el don sobrenatural de milagros para poder hacer eso. Y ahora menciona el discernimiento de espíritus, que es el don que se necesita para echar fuera demonios. Los dones sobrenaturales no son dados de manera permanente o temporal. Es importante entender esto, porque hay quienes se justifican y dicen, no, pues yo no pongo las manos sobre los enfermos porque no tengo el don de sanidad, o algunos porque pues yo puse las manos sobre un enfermo y se murió, ¿no? O se puso pues peor, empeoró, y creen que eso no es para ellos. Pero cuando entendemos esto de los dones
que son dados de manera permanente o temporal, entonces se nos queda muy claro todo. Por ejemplo, no todos tenemos dones de sanidades, pero a todos los creyentes se nos manda sanar enfermos. Los dones son dados de manera permanente a los creyentes con base al llamado de Dios para su vida. De hecho, cuando uno analiza los dones espirituales, uno descubre que tanto el pastor como el evangelista han sido dotados por Dios con dones de sanidades. Hay un hombre que me encanta la mayoría de sus programas y pues por internet se puede hallar. Hay uno en el YouTube, le pone Es Sobrenatural, Sid Roth. La mayoría de sus programas, hay algunos que sí están como medio raros, pero la mayoría son buenísimos. Y este hombre, pues judío, encontró a Cristo, se convirtió a Cristo, y Dios le dijo que él era evangelista, que él iba a ser usado para llevar el evangelio a todo el mundo, y descubrió, leyendo la Biblia, leyendo los evangelios y el Nuevo Testamento, que a los evangelistas les es dado el don para sanar enfermos. Entonces, él dijo, bueno, pues si yo tengo el don, pues voy a sanar enfermos, y fue y puso manos sobre un enfermo y no se sanó. Entonces, él razonó de este modo. Si aquí dice que si yo pongo manos, el enfermo sana, y puse manos, reprendí, declaré la palabra de Dios y no sanó, entonces el problema no es Dios, el problema soy yo. Entonces empezó a documentar los nombres, la enfermedad que tenía la persona en quien ponía manos y el resultado, y fue negativo por varios años. Él documentó 900 sanidades fallidas, 900 imposiciones de manos, 900 intentos de sanidad sin ver ningún resultado. Y dice que por ahí del 900 y cacho, alguien sanó. Y entonces a partir de allí, prácticamente cada persona a la que le pone las manos sana, y entonces se dedicó a investigar en el mundo, y el programa que él tiene invita invita siervos de Dios que han experimentado verdaderos milagros y sanidades, cosas sobrenaturales y que no son charlatanería, que sí hay evidencia, que sí hay pues registros médicos, que sí hay constancia pues de que no es mentira, de que sí es real, de que sí pasó. Entonces, no te desanimes si pones esto en práctica y no funciona, o si no funciona a la primera. De este mismo modo es este don de echar fuera demonios. Ahorita vamos a aclarar muchas cosas que son desconocidas o que no se toman en cuenta respecto a este don. Entonces, aquel que tiene el don de sanidad lo ejercitará conforme a la voluntad de Dios, sanará a todos a quienes Dios le indique. El don de sanidad siempre será efectivo y su vida girará en torno a su llamado, que incluye sanar enfermos. Sin embargo, el que no tiene este don solo lo ejercitará, si sabe hacerlo, cada que se le presente o se requiera. O sea, va a ser ahí cada vez que un enfermo lo tenga enfrente, pues va, si lo sabe cómo hacer, como lo explicó pues Blanquita, va a poner las manos, va a reprender la enfermedad y va a declarar la palabra de Dios sobre el enfermo. Lo mismo sucede con el echar fuera demonios. Quien tiene el don, su vida girará en torno a liberar endemoniados, mientras que los creyentes que no, lo ejercerán cuando se necesite o se requiera. Solamente si enfrente de ellos cae un endemoniado, entonces van a ejercitarlo. Y la mayoría piensa que este don para echar fuera demonios únicamente es cuando alguien se convulsiona,
le sale espuma por la boca, se le ponen los ojos en blanco, habla con una voz horrible, y hay una manifestación violenta, pero la Biblia nos enseña que no es así. Lamentablemente, hay mucha ignorancia y prejuicios en las iglesias acerca de esto, y casi nadie se atreve a ejercitarlo porque piensan que solamente unos cuantos escogidos pueden echar fuera demonios. O ignoran cómo hacerlo, o tienen miedo y prefieren evitarlo y dicen, no, yo en eso mejor ni me meto. Pero oye, es una orden de Jesús. Jesús nos está dando la orden y Él no nos va a dar ninguna orden que nos avergüence o que nos atemorice o que nos haga daño. Pondrán las manos sobre los enfermos. Pues Blanquita les contaba de la iglesia donde ella pues creció, que les daba miedo imponer manos, porque el pastor decía, no impongan manos con ligereza, porque si no el demonio se te viene. Que yo también crecí en una iglesia así, en donde solamente los líderes ponían imponer manos. Quien imponía es más, enseñaba, no dejes que te ponga la mano cualquiera, porque te puede pasar sus demonios o sus defectos, y casi uno se andaba cuidando hasta de saludar a la gente porque pues tenía miedo que nos contagiara algo malo, que nos pasara alguna mala vibra, ¿no? Entonces, digo, como si fuera COVID, ¿no? Que ya ni te quieres acercar a nadie. Pero espiritualmente así era. Yo crecí en una iglesia así y de pronto descubres que la imposición de manos nada tiene que ver con que un demonio se te pase o que se te pase la mala vibra, que es un mandato de Dios y que hay 10 propósitos para imponer manos, y uno de ellos es bendecir y otro de ellos es sanar, y nada tiene que ver con poner las manos a la ligera. Toman fuera de contexto eso. No imponga las manos con ligereza. El contexto está hablando de cuando tú nombras a un líder espiritual, cuando tú pues levantas a un diácono, a un anciano, envías un misionero. Es algo que no se hace todos los días, pero todos los días deberíamos imponer las manos. Todos los días. ¿Por qué? Porque si tú pones las manos sobre cualquiera, no las estás imponiendo con ligereza, a menos que lo estés estableciendo como líder. Pero si no es para eso, jamás se puede aplicar esa verdad para imponer las manos cuando sanas a alguien o incluso cuando echas fuera demonios, porque dicen, no toques al endemoniado porque el demonio se te va a pasar. Eso es pura ignorancia. También tenemos que entender la diferencia entre posesión y opresión demoníaca, y que hay muchas posesiones u opresiones diferentes. Y la minoría de ellas, escúchenme, la minoría de las posesiones u opresiones demoníacas son escandalosas, con manifestaciones violentas y aterradoras. La minoría, me atrevería a decir que una de cada 10,000 es así escandalosa, con manifestaciones y espuma, y una de cada 10,000, o yo pienso que a veces hasta más. El trabajo principal de los demonios, según enseñó Jesús, es impedir que los incrédulos crean y se salven, y estorbar a los creyentes para que no crezcan espiritualmente. Ese es el trabajo espiritual, no andar haciendo escándalos y tirando a la gente en el agua o en el fuego, como era el hijo de este hombre, ¿verdad? Que vino a Cristo. Solamente los incrédulos pueden ser poseídos por un demonio o un espíritu inmundo, y pueden llegar a estar habitados por muchos demonios. María Magdalena tenía 7 demonios dentro de ella. El gadareno tenía 2,000 o más. ¿Cómo se supo o cómo se sabe si hay 2 o 3 demonios? Ahorita vamos a ver. Se puede saber perfectamente bien cuántos hay, ¿ok? Sin embargo, los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, no pueden ser poseídos de ninguna manera por ningún demonio, pero en cambio pueden ser oprimidos por medio de dardos de fuego lanzados por el demonio o los demonios desde algún asidero o puerta que se ha abierto
o simplemente por acechanza o maquinación para hacerle caer y apartarlo de Jesús. Noten esto, no necesariamente porque estás pecando te van a atacar los demonios. Estos son puertas que se abren. Si tú desobedeces, si tú le das lugar al diablo, pues los demonios te van a atacar. Se abren puertas. Por ejemplo, los novios que cometen fornicación, que se comen la torta antes del recreo, como dicen, que tienen relaciones sexuales antes de que se casen y se casan, ellos han abierto la puerta a 4 manifestaciones, a 4 frutos que los demonios van a estar alimentando y van a estar promoviendo y van a estar molestando, que son celos, violencia, odio y desorden sexual, porque se abrió la puerta. Alguien que miente, alguien que es deshonesto, alguien que peca deliberadamente, está abriendo la puerta para que los demonios lo molesten. Si es cristiano, no lo pueden poseer, pero sí lo pueden oprimir. Obviamente, alguien que no tiene a Cristo abre puertas de estas, pues los demonios se le meten. Yo estaba poseído, estoy segurísimo, por un espíritu de mentira. Yo era mentiroso, pero al grado que yo creía mis propias mentiras. Cuando yo me convertí a Cristo y leí que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, pues tuve que decirle la verdad a todos los amigos y me quedé sin un solo amigo. Me despreciaron todos porque pues todo lo que les había dicho sobre mí era mentira. Y ya después pues ya no me importó y empecé a andar en la verdad porque yo mentía más que por necesidad, era por placer, yo estaba esclavizado a eso. O puede ser algún asidero, puede ser que alguien, fíjate, los demonios se colocan en objetos, en ídolos. Yo no sé por qué algunos están tomando la moda de andar cargando ahí con una cruz o en aretes o en algo que se cuelgan o como un símbolo. ¿No saben que ese es un símbolo de idolatría que los cristianos jamás usaron y que allí van a haber demonios desde donde van a estar atacando y molestando? Hay que tener muchísimo cuidado. O si no tienes asideros, si no has abierto puertas, pues te van a acechar o van a maquinar contra ti para hacerte caer y apartarte de Jesús. Jesús no tenía ningún asidero, ni había abierto ninguna puerta, pero Satanás lo enfrentó y lo tentó. Entonces, no necesariamente porque andas mal, los demonios te van a molestar, pero molestan todo el tiempo. La posesión u opresión puede manifestarse como idolatría, adulterio, fornicación, rebeldía, mentira, celos, adicción a las drogas o al alcohol, violencia, demencia, etc. Cada obra de la carne, de Gálatas 5, puede ser encendida o influenciada o impulsada por los demonios. El adulterio, por ejemplo, no es un demonio, pero los demonios saben que es una obra de la carne y van a trabajar con eso para hacernos caer. Se meten al incrédulo para esclavizarlo a eso. Y aunque al creyente no lo pueden obligar, sí lo pueden influenciar para que decida hacerlo. Ningún demonio te puede obligar a que cometas adulterio. Ninguno, si estás en Cristo. Pero si estás sin Cristo y el demonio está dentro, pues vas a ser adúltero y no lo vas a poder evitar. Y eso es lo que muchos que no tienen a Cristo dicen, pues bueno, así soy, así nací, pues ya no tengo pues remedio, árbol que nace torcido no se puede enderezar. Claro,
Si no llega a Cristo, no se endereza nunca, pero con Cristo nacemos de nuevo, tenemos una vida nueva y ahora tenemos a Cristo que nos da el poder y ya no nos pueden esclavizar. De allí la importancia de obedecer esta orden: echen fuera demonios. ¿Cómo pues podemos echar fuera demonios? Tal como lo hizo Jesús. Hay 12 ocasiones en los evangelios que se nos describe a Jesús echando fuera demonios. Y en 11 de las 12 veces siguió el mismo patrón. Ordenó al demonio callarse, lo reprendió y le ordenó salir fuera. Aquí está lo que se debe hacer: ordenar al demonio que se calle, reprenderlo y ordenarle que salga. Es lo mismo que debemos hacer. Si estamos siendo oprimidos o algún ser querido está oprimido o poseído si no es creyente, debemos en el nombre de Jesús ordenar al demonio que se calle, reprenderlo, darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios y ordenarle que se vaya. La primera vez que yo leí Efesios 3, cuando dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, yo me fui a ver en el griego y en el hebreo qué significaba. Y significa literalmente que le debemos predicar a los demonios. Pero ¿cómo? No hay que predicarle es a la gente, pero aquí el contexto que nos está hablando es en la autoridad que nos ha dado Cristo, porque hay enfermedades que también son propiciadas por los demonios. Entonces Jesús le hablaba a los demonios, le decía: a ti te digo, cállate. Dice que Pablo habló al espíritu y le dijo: sal de ella. Entonces, tenemos que regresar a la sencillez del evangelio, siguiendo el ejemplo de Jesús, que predicaba el evangelio y echaba fuera demonios por todos lados donde iba, ejerciendo la autoridad que se nos ha dado a favor nuestro, de nuestros seres queridos y de los que no conocen a Jesús. ¿Cómo saber si alguien está endemoniado? Cuando el pecado es visible y se practica. ¿Cómo saber cuándo ha salido del incrédulo? Cuando recibe a Jesús, se bautiza y renuncia a Satanás y al pecado. ¿Qué si el demonio ordenamos que se vaya y se va y la persona sigue reincidiendo? Pues quiere decir que hay otro demonio que hay que echar fuera. Y si lo echamos fuera y se sale y no recibe a Cristo, pues tengo que hacerlo tantas veces como sean necesarias hasta que recibe a Cristo. Y de un creyente, ¿cómo sé que el demonio ya se fue? Pues cuando deja de manifestar y practicar ese pecado o ese mal hábito, igual en nuestras vidas. Vamos a la 92ª cosa. Aquí esto está mal, pero bueno, es la 92ª cosa. Den de gracia lo que han recibido de gracia. El contexto de este mandamiento está en Mateo 10, 8 al 10. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Claramente se asocian los dones espirituales con el dinero, y en medio de ellos está la gracia de Dios. Lo asocia así porque el Espíritu Santo reveló que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si obedecemos a Jesús y empezamos a ejercitar la autoridad que hemos recibido para sanar, para hacer milagros y echar fuera demonios, y no tenemos el cuidado extremo de dar toda la gloria a Jesucristo, de no hacer un espectáculo
espectáculo con los dones, ni ser humildes y de no difundirlos, porque debemos difundir es el nombre de Jesús, el evangelio, sus virtudes, no los milagros. Entonces corremos el terrible peligro de volvernos famosos y caer en las garras del diablo y de la codicia y avaricia, extraviarnos de la fe y ser traspasados de muchos dolores. Si obedecemos a Jesús y empezamos a ejercitar la autoridad que hemos recibido para sanar, hacer y echar fuera demonios, y no tenemos el cuidado extremo de dar toda la gloria a Jesús, de no hacer un espectáculo con los dones, ni ser humildes y de no difundirlos, porque debemos difundir es el nombre de Jesús, el evangelio, sus virtudes, no los milagros. Entonces corremos el terrible peligro de volvernos famosos y caer en las garras del diablo y codiciar. La fama atrae el dinero y muchas tentaciones que la mayoría no pueden enfrentar y terminan cayendo de la gracia. Es notable que ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los escritores describió los milagros de Jesús a título personal o como una experiencia propia. ¿Por qué no? Porque lo aprendieron así de Jesús, que cuando él predicaba y enseñaba no hacía alarde de los milagros y, es más, la mayoría de las veces les mandaba que no dijesen nada a nadie del milagro que había recibido. Y en otras ocasiones ni siquiera sabían que era él quien los había sanado. Este mandato nos dice Dios que demos de gracia lo que nos ha sido recibido. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado desde que le recibimos en nuestro corazón? Ya hemos estado viendo que debemos dar la orden creyendo en que en sanar los enfermos, en limpiar los leprosos, en resucitar los muertos. Ahora, dice, den de gracia, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos, que Dios nos empieza a usar, lo primero que viene a nuestra vida es, se hizo por mí. Es que yo creo que tengo mucho poder, pero no es así. Siempre debemos de tener los pies bien puestos sobre la tierra, no dejarnos engañar, porque lo que Dios quiere es que Él solamente sea glorificado y solamente Él sea exaltado. Entonces, cuando nosotros, el no tener sumo cuidado con este asunto, ha producido pastores y líderes que se han convertido en mercaderes de la fe, en mercenarios espirituales que buscan la fama y la gloria de los hombres, aun cuando seguramente han leído que Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, y que Pablo afirmó que si buscamos el favor de los hombres y agradarlos, ya no somos siervos de Cristo, y cobran por predicar, y cobran por dar cursos bíblicos, y cobran por los materiales, por los estudios, por las grabaciones, por los congresos, por los retiros y hasta por las sanidades. Hace unos meses fui a comprar un tratamiento de mi cabello que me habían dado una dirección exacta. Y fuimos y no la encontraba y volví a regresar y no la encontraba. Y dije, no, tengo que ir leyendo local por local, ¿no? Y empecé. ¿Y cuál sería mi sorpresa?
Había una tipo bodeguita con vidrios de cristal y con un letrero grande donde decía: necesitas oración, ven, nosotros te lo damos. Necesitas sanidad, ven, nosotros te liberamos de toda enfermedad. Necesitas que te escuchen, ven, nosotros te escuchamos. Y abajo, sorpresa, había un signo de pesos y la cantidad que cobraban por hacerlo. Me sorprendió y qué terrible, ¿no? Que esto es lo que nos está diciendo. Y lo peor de todo es que lucran con el evangelio, porque si no lo hicieran y solo buscaran recuperar sus gastos, las cuotas y los precios serían infinitamente bajos comparados con los costos excesivos, onerosos y descarados que cobran en nombre de Jesús para la obra de Dios. Y terminan extorsionando espiritualmente y se convierten en bandidos y delincuentes de la fe. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta que la gracia no tiene precio. La gracia ya tuvo un precio y se llama la cruz de Cristo. Él pagó por todo, dándonos la autoridad porque nos la entregó, y al darnos la autoridad a través de su gracia en esa cruz, nosotros tenemos todo por gracia. Nosotros tenemos todo sin que nos hayan cobrado. Entonces, ¿qué significa? Que demos de gracia lo que hemos recibido sin cobrar. Y lo peor de todo es que como la gente no escudriña, como no conoce los mandamientos de Jesús, piensan que eso es correcto y son engañados. Tal y como lo predijeron Pedro y Pablo. En las Sagradas Escrituras ahí dice que cuando por medio del Espíritu Santo dijeron: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Yo siempre he dicho, y me ha tocado y he tenido que hablar con personas cuando a mí llegan y empiezan a echar flores, ¿no? Echar flores a cualquiera que te imagines. En ese momento cuando los escucho me pongo a pensar, y miren, los proverbios es la palabra de Dios. Y lo dice ahí bien claro, que el que te echa flores abiertamente te odia a otro lado. O sea, te va a hablar, está hablando mal, no es correcto. Si tú eres de las personas que echas flores a otros que Dios usa y que hubo sanidades, que hubo sanaciones, todo, ten mucho cuidado. Porque lo que menos debemos de hacer es eso. Si en verdad amas y amamos a la persona, lo que menos tenemos que decirle es exactamente eso. Hace 8 días invité a una amiguita porque ella va a mi casa para cortarles el cabello a todos mis hijos y estaba cortándoles a los gemelos. Y yo estaba pues diciendo un sueño que yo había tenido con alguien y terminé, pero nunca pensé que todos, ¿verdad? Y en mi casa estaban ahí con el oído, ¿no? Hasta ella, ¿no? Estaba ahí. Y me sorprendió de verdad que qué bonito sentí, de verdad, cuando ya pasó. Porque ella, yo le dije, bajaron mis hijos y me dijeron: ay, mamá, a ver, ¿y ese sueño? ¿Y qué pasó, no? Y yo le dije: no, pues fue un sueño, nada más. Yo siento
que se lo tengo que decir porque me dijo que yo pues tenía que contactarla. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Y en eso ella me hace un comentario que de verdad, en verdad, ahí vi que ella sí me amaba. O sea, ¿saben? Ella me dijo, ¿sabes qué, Blanca? Yo sí lo creo. Y yo volteé y dije, bueno, ¿y cómo que lo crees? No es de que lo creas, fue un sueño. Yo pensé así como que pues un sueño, ¿no? Y ella me dijo, no, lo que pasa es que tú hace 2 años, a un hermano, ¿te acuerdas de tal? Y no me acordaba, pues tú le habías dicho que si él no se ponía a cuentas con Dios, Dios iba a entregar su vida para que su alma se salvase y no se perdiera, ¿te acuerdas? Y yo le dije, sí, no recuerdo, de verdad que no recuerdo, le dije, pues a los pocos meses se murió. Y yo me puse a pensar, dije, no recuerdo. Mira, otra había dicho, wow, mira, Blanquita, wow, tú, las flores. No, tengamos mucho cuidado. Y si alguien nos echa flores, cuando se hace ¿cómo se llama? Una sanidad o Dios te use, como dice, den de gracia lo que han recibido de gracia. Mira, en ese momento yo lo que les digo es a Cristo. Menciona a Jesús, porque hoy, fíjense, muy triste y lamentablemente, estos becerros de oro de la iglesia ha erigido como ídolos, además de cobrarles, les exigen condiciones para visitarlos en hoteles, choferes y excentricidades absurdas, pero como los que no contratan son igual de avariciosos y saben que la gente ignora que eso está mal, se aprovechan porque codician ganancias deshonestas. Y eso ha existido desde los inicios de la iglesia. Por eso Pedro exhortó a los líderes para que apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, entre nosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nadie está exento de caer en este terrible error. Por eso debemos dar gratis lo que gratis hemos recibido. Dios nunca nos ha cobrado ni exigido nada a cambio de lo que nos da. Demos de gracia lo que hemos recibido y es por gracia. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es no permitir halagos, no permitir florecitas, no permitir lo que tú quieras, alarderías de la gente. Y si tú o yo somos unos de esos que hablamos y ay, o Beto, o ay, hermana o hermano, qué bien estuviste, mira, yo se los he dicho miles y miles de veces, mejor no lo digamos. ¿Por qué? Porque es hacerle daño a alguien que está haciéndolo con todo el corazón. Y si no estamos conscientes de que es a Jesucristo quien debemos de honrar y dar toda la gloria, entonces no vamos a poder entender qué es dar de gracia lo que hemos dado de gracia. Significa que como Jesús tuvo misericordia y no nos pidió un centavo, ni siquiera un esfuerzo para hacer, ni siquiera un sacrificio para decir, mira, hazte 20 vueltas como mi mamá lo hacía. Años atrás, antes de que fuéramos cristianos, yo tenía un soplo en el corazón. Y era una niña de 7 años. Y ella se fue a X lado de rodillas y le sangraba, ¿no? Y entre más le sangraba, wow, decía, el poder va a estar, ¿no? En mi hija. Esto es lo que significa, o sea, ¿cómo se te ocurre? Si Jesucristo ya dio todo y está a la orden, nosotros debemos de dar de gracia. No porque yo esté bien, porque fíjense, los dones son irrevocables y la sanidad es para que todos la manifestemos y podamos recibir de gracia, o sea, si a nosotros se nos dio para recibir, debemos de dar para tener.
que dar a los necesitados. Yo cada vez que miro a alguien, me recuerdo a mí que yo recibí de gracia, tengo que recibir de gracia. Entonces, nosotros debemos de comprender, debemos de entender que Jesucristo es un Dios verdadero y que Jesucristo quiere que nosotros demos de gracia y no cobremos y no hagamos alarde de su palabra ni hacerla famosa, porque no necesita fama. Jesucristo necesita personas, personas con un corazón humillado y un corazón temiendo su nombre. Pues bueno, hemos acabado ya. Les acabo de poner en tres comentarios ahí en el muro uno de mis videos favoritos, uno de mis testimonios favoritos por sobre muchos. Dura tan solo 18 minutos o algo así. Está en 3 partes y está a propósito en 3 partes porque en cada parte habla sobre una cosa diferente, pero es un joven que en África principalmente tiene evidencia de esto. Todos, por los que les pone mano sana, no ora por nadie, él nada más pone manos, él predica a Cristo, va de una aldea hacia otra, y va, por ejemplo, tiene allí a pues 40 personas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿quién tiene aquí, quién es ciego, sordo, mudo? ¿Quién tiene algo aquí grave? Y ya le traen a alguien. Siempre en todas las aldeas hay alguien con algo fuerte y grave. Entonces viene y simplemente le pone las manos, ni siquiera ora, y se las quita y le dice, a ver, si no podía oír, pues verifica si oye, si no podía ver o hablar. Si no pasa nada, vuelve a poner manos, da gracias a Dios, declara la Biblia y otra vez espera y dice que hay evidencia y se sanan. Y la gente entonces se emociona y dice, espérate, no. Ahora pase el siguiente que está enfermo y pasan y hacen una gran fila. Entonces pone a quien acaba de sanar a que le ponga manos a la otra persona y lo sana. Y les enseña, a cada persona que sana le enseña cómo sanar. Es lo más sencillo y lo más, ahora sí que espectacular que yo he visto, y sin alarde, sin soberbia, con una sencillez. La verdad que hemos complicado el evangelio, a veces lo hemos hecho demasiado sofisticado, ¿verdad? Y es tan sencillo. Ojalá se puedan dar el tiempo para ver estos 3 pequeños videos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, bendito Padre. Gracias porque tú nos has dado el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para limpiar leprosos, y lo tenemos que hacer gratuitamente, sin esperar nada a cambio, porque tú ya nos diste la salvación y nos diste la vida eterna, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, que volvamos a la sencillez del Evangelio de Cristo y que incorporemos las sanidades, los milagros, que incorporemos el echar fuera demonios en nuestra vida diaria, en nuestra casa, con los vecinos, por donde quiera que vamos, tal y como lo hacía Jesús. Y gracias por el testimonio de este joven, Señor, que a mí me ha impactado muchísimo y que sé que es la manera en cómo Jesús lo mandó. Bendito y alabado seas, Padre. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Hoy nos va a compartir nuestro hermano Manuel Hernández de Michoacán. Que Cristo les guarde y les bendiga en lo que queda de este día. Bendiciones.